Saludos compañeros y monitora académica. Hoy voy a hablar acerca de la influencia de las matemáticas en la economía. Quiero empezar a hablar del objetivo de la economía, porque una vez creado el objetivo de la economía, podremos saber cómo pueden influir las matemáticas o si pueden o no pueden influir las matemáticas en la economía. Para empezar, pues el objetivo de la economía es estudiar la distribución de los bienes económicos considerando los procesos de producción, comercialización, distribución y consumo de estos para satisfacer las necesidades del ser humano. Es decir, tenemos determinados recursos. Estos recursos los vamos a administrar de la mejor forma posible mediante una toma de decisiones para que salgamos la empresa, bueno, el ser humano o sus conjuntos que son la familia, la empresa o el gobierno, salgan lo mejor beneficiados posibles. Y con una menor, usando obviamente los recursos de una manera mínima eficientemente. Entonces, pues, fue por eso que he decidido hablar acerca del objetivo de la economía. Bueno, segundo, los inicios de la economía. Para empezar, quiero hablar de los inicios de la economía porque, al igual que las matemáticas tuvieron un origen y empezaron a utilizar las mismas cosas, las matemáticas y la economía, al empezar a establecerse, que son, no sé, métodos para contar, representaciones gráficas y cosas por el estilo. Sin embargo, estas se fueron separando a lo largo del tiempo y se volvieron a encontrar en un punto muy largo de la historia, muy tardío. Esta aparición fue porque la economía, a diferencia de que, por ejemplo, las matemáticas influyó de forma muy temprana en otras ciencias que fue la biología, la química y la física. ¿Y cómo influyó en ellas? Pues estableció fórmulas mediante, mediante las relaciones que encontraba el ser humano en la naturaleza. Y en la economía no es tan fácil encontrar esas relaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando del conjunto, un conjunto de humanos o del humano mismo. Entonces, las relaciones entre un conjunto de humanos o del humano mismo son muy complicadas de encontrarlas. Su comportamiento siempre va a ser diferente. Así tengamos las mismas condiciones iniciales, si tenemos un grupo diferente o cambian pequeñas condiciones, los resultados van a ser distintos. Y no es tan fácil generar experimentos en cuanto a los comportamientos del humano, porque pues muchos abarcan poblaciones enteras o poblaciones muy grandes. Y las condiciones son muy específicas, muy difíciles de controlar. No se pueden controlar en un laboratorio. Entonces las relaciones, fue muy difícil al principio encontrar relaciones. Y pues donde es difícil encontrar relaciones, es difícil introducir las matemáticas, como veremos más adelante. Bien, aquí la necesidad de la introducción de las matemáticas en la economía. Bueno, como he dicho antes, pues hubo un antes y un después de la introducción de las matemáticas duras a la economía. Es por eso que, ¿qué fue el factor que fue necesario para que se introdujeron? Bueno, para empezar, empezamos a notar que los economistas se basan mucho en su experiencia, en su intuición. Entonces, muchas veces los resultados varían. Es cierto que se desarrollaron teorías muy fuertes a partir de simplemente desarrollo de la economía, de las teorías económicas solo de la prosa, pero eso no fue suficiente. Este, había problemas nuevos, problemas que necesitaban de mayor intelecto, de mayor experiencia y los economistas empezaban a dar resultados diferentes, dejando pues muchas veces resultados erróneos y perdiendo mucha confianza dentro de la economía. Aquí como dice, esto es muy interesante. Como ya desde el siglo XIX decía Fisher, el mundo económico es una región nebulosa. Los primeros exploradores usaron visión no asistida. Al decir visión no asistida es que pues no usaron las matemáticas, un razonamiento lógico, sino básicamente pues usaban a partir de su percepción generaban resultados y pues como he dicho muchas veces resultaban erróneos o simplemente variaba de economista a economía y eso es algo que en ciencia no puede variar, no puede pasar. En una ciencia no puede pasar que alguien tenga un resultado distinto a otro, sino si están usando métodos lógicos deben llegar al mismo resultado. Tal vez usaron diferentes métodos, pero así llega al mismo resultado tarde o temprano. Si no es que alguien tiene que estar simplemente en un error. Bien, la matemática es el faro mediante el cual lo que antes se veía tenue ahora surge tras los firmes y marcados. La vieja fantasmagórica desaparece. Vemos mejor, también hay mayor alcance a nuestra visión. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Pues que las matemáticas no simplemente generaron métodos lógicos y razonables, sino que a partir de que empezaron a tratar las teorías económicas, empezaron a encontrar nuevos problemas, empezaron a ver las teorías desde un nuevo punto de vista y muchas cosas más. Es decir, la matemática no solo
ayudaron a formalizar las teorías, sino que de nuevos puntos de vista, nuevas teorías, nuevos problemas, y se fue enriqueciendo la teoría económica. Las ventajas de las matemáticas en la economía. Bueno, ya que hemos visto qué fue la necesidad o qué fue el factor que impulsó las matemáticas dentro de la economía, vamos a ver qué más ventajas tiene. Como ya había dicho, genera nuevos puntos de vista y nuevas teorías, nuevos problemas, y le enriquece un poco más. Bueno, una teoría o un área de la ciencia económica pasa a un nivel más elevado cuando se formula en términos matemáticos. ¿Qué quiere decir con esto? En física o en biología o en química, cuando hay una fórmula y ha sido comprobada y demostrada y encontramos relación que hay en la naturaleza, se establece en términos matemáticos. Estos términos matemáticos siguen una serie de una lógica un razonamiento que es infalible, no se puede contradecir, no hay falacias, no, si se hizo bien y ya ha sido comprobado por diferentes científicos a lo largo del tiempo y a lo largo del mundo, pues es algo que ya se acepta con la teoría de la gravitación universal, y es algo que todo el mundo acepta hoy en día y que es muy complicado que alguien diga lo contrario, a menos de que no haya tenido una formación científica. Entonces, pues, a ese grado estamos hablando de cuando se formula una teoría en términos matemáticos. Es bastante fuerte, nadie la puede contradecir. En muchos casos las abstracciones, cuando se hacen abstracciones del mundo real y se quiere pasar a términos matemáticos, se reduce en muchos casos, o sea, no abarca tantos como quisiéramos. Pero aún así vale mucho la pena esta formulación en términos matemáticos. Bien, aquí sí que las herramientas se utilizaban prácticamente a nivel intuitivo como complemento de percepciones de los economistas y no como un método de razonamiento. Sí, todos se utilizaban métodos. Antes de tal siglo, perdón, del siglo XIX, todos utilizaban herramientas a un nivel intuitivo, no nada de razonamiento, y pues, como lo decía antes, hubo muchos errores. La polémica acerca de la utilización de las matemáticas. Y al introducir las matemáticas, porque no fue una introducción breve, sino empezaron a introducir y generar escritos matemáticos. Lo que pasó es que pues dividieron a los economistas, ¿no? Los que estaban a favor de las matemáticas y los que estaban en contra de las matemáticas. Los que estaban en contra de las matemáticas se basaban en argumentos como el comportamiento humano es muy complicado, como ya había dicho anteriormente. Y no podemos mm, hacer un modelo de las matemáticas porque dejaría muchos aspectos interesantes o muchos aspectos importantes del ser humano fuera y que necesariamente se necesitan introducir en la teoría, porque si no, no tendría sentido, tenía poca utilidad la teoría, y pues eso no se quería. Y además de que empezaron los matemáticos, bueno, no los matemáticos en sí, sino las personas que tenían más conocimientos económicos que matemáticos, tenían muy poca formación económica, unos apenas conocían cálculo, álgebra, realmente no conocían las matemáticas con mayor rigurosidad, lo cual que ocasionó que generaron muchos problemas, que incluso empezaron desde el inicio teorías que ya se habían dado por sentado y que eran muy complicadas. Incluso empezaron a definir otra vez la economía, cómo funcionaba, cuál era el objetivo, y empezaron a haber un gran número de falacias. Al tratar de definir así la economía, empezaban a partir de algo falso, y cuando se introduce algo de falso, aunque uses la mayor lógica y toda tu lógica sea algo algo infalible y todos tus elementos sean incorrectos, partiste de algo falso. Y cuando partes de algo falso, tu resultado necesariamente va a ser falso. Es algo de las matemáticas. Entonces fue un problema que pues a muchos economistas no les agradó, y pues se dividieron las matemáticas en dos, digo los economistas en dos, los que estaban a favor y en contra de las matemáticas, que hoy en día sigue esa polémica viva, no tanto como estuvo fervientemente en ese tiempo, pero pues sigue viva. ¿Por qué se rechazan las matemáticas? Algunos críticos argumentan que la naturaleza de la ciencia social, de la que la economía es una parte, hace imposible la formulación y verificación exactas. Mantienen que la cantidad y la calidad de los datos económicos son muy insuficientes para la tarea que debe desarrollarse. Bueno, como decía,
a la hora de extraer una situación del mundo real, que es un conjunto de humanos o una población o determinadas cosas, tienen que quitar determinadas condiciones iniciales que a los economistas ya básicamente la dejan sin aplicación, pero un matemático acertado puede dar una abstracción bastante buena y esa abstracción no solamente, cuando da esa abstracción es lo mejor que puede hacer porque no solo hace la teoría en términos matemáticos, sino que puede mejorarla bastante y sigue mejorándola. Bien, la economía como ciencia. Bueno, los economistas lo que quieren, los que están a favor de las matemáticas, es que la economía sea una ciencia dura, pero eso es muy complicado. En parte sí tienen razón en el hecho de que el comportamiento humano es complicado, bastante complicado como para que las matemicen. Y ya muchos matemáticos han intentado esa proeza de intentar modelar el comportamiento humano. Fue desde Newman que lo intentó y pues realmente pues muchas veces es una pérdida de tiempo y no logra realmente algo que realmente destaque o que sea realmente importante. Entonces pues es un punto que la economía no puede darse como ciencia. Tiene un acercamiento muy grande a la ciencia, pero y cada vez se va a acercar más mientras se introduzcan más matemáticas y tal, pero va a estar un poco lejos de lo que conocemos como la física, la biología y la química. Nunca va a poder ser una ciencia dura, aunque sus resultados van a ser bastante buenos y bastante fiables. Y muchas veces los problemas del mundo real van a poder ser resueltos mediante ella. Y como decía, no, la economía no puede ser rigurosa y completa hasta que la economía no va a ser realmente científica hasta que no sea rigurosa y completa, que debe ser una ciencia hasta que todas sus proposiciones fundamentales hayan sido constatadas, que todas proposiciones, obviamente cada ciencia parte de unas proposiciones fundamentales, y a partir de ahí se empiezan a generar razonamientos hasta llegar a conclusiones, y de tal forma se obtienen todos esos resultados, pero pues como había dicho anteriormente, si las proposiciones fundamentales son falsas, no vamos a tener resultados falsos, y para que nosotros tengamos estas proposiciones fundamentales debemos experimentar, debemos observar y como había dicho, es muy complicado hacer experimentos de economía en un laboratorio, ya que incluyen poblaciones, empresas, un montón de cosas que simplemente no se pueden desarrollar en un laboratorio, como hacer un experimento de física o de química, que tenemos reactivos, pues los mezclamos y tenemos todos. Lo podemos generar una y otra vez sin ningún problema. Podemos excluir las condiciones que van a afectar a nuestro experimento y ahí ya tenemos nuestro resultado. Bien. Y como mencionaba anteriormente, en muchas ocasiones nosotros generamos una teoría y esta teoría está al 100% bien porque se ha introducido a partir de proposiciones fundamentales que consideramos muy verdaderas, no hay falacias en ella y se genera un razonamiento matemático y se llega a una conclusión. Pero muchas veces cuando llegamos a la práctica es bastante complicado. No podemos aplicarla porque faltan condiciones y tal. Pero esto no lo limita, sino que en lugar de eso, las matemáticas crecen, la teoría económica crece y es un nuevo punto para ver las debilidades y no solo debe tirarse la teoría, sino que puede mejorar y ver qué condiciones o no, qué condiciones o qué descartar o qué no descartar, ir mejorando las cosas. Es como la teoría de la gravitación universal. Una vez empezaron a ver que las órbitas de ciertos planetas no coincidían y en lugar de simplemente agarrar y tirar la teoría empezaron a indagar por qué no coincidían las órbitas y qué tal descubrieron otros dos planetas. Entonces se debe empezar igual que a la economía. ¿Por qué no encaja? ¿Por qué esto? Y se debe seguir indagando. Que sí, se ganan mucho más problemas y muchos más problemas. Pero incluso podemos encontrar joyas en tantas indagaciones. Bueno, en cualquier caso las matemáticas, como decía, van a contribuir a una reflexión rigurosa y a ofrecer puntos de vista diferentes sobre un mismo paradigma. Y también cada paso que demos a estudiar fenómenos reales es común que cada paso que demos nos invita a perfeccionar lo aprendido y desarrollado y a estudiar nuevos aspectos del fenómeno considerado, aspectos que no habíamos visto, aspectos que se nos habían pasado. Y esto podríamos ampliar la teoría o mejorarla o incluso tal vez en el peor de los casos tirarla, pero pues tal vez estoy seguro que hemos descubierto algo nuevo al haber hecho todo este proceso de negaciones.
¿Qué pasa con esto? Con este recuadro que tenemos aquí enfrente, dice, los razonamientos que se obtienen a partir de la precisión rápidos son paralelos y automáticos, o sea, los obtenemos en sí, no tenemos que esforzarnos mucho, sino vemos un par de cosas, vemos un par de casos, y obtenemos un razonamiento que creemos tal vez en ese momento verdadero, pero realmente pues no tiene un razonamiento. Y pues aunque nos parezca muy verdadero, carece de razonamiento. Y ya nos ha mostrado la historia de la ciencia que no podemos fiarnos en esta clase de razonamientos porque tarde o temprano pues llega alguien que si hace un razonamiento correcto, se basa en lo que sí es verdadero y llega a un razonamiento totalmente diferente y verdadero. ¿Por qué? Porque se basó en algo verdadero y siguió una serie de razonamientos y que llega a algo verdadero. Entonces no podemos basarnos simplemente en la intuición, como es un error que ya ha pasado por mucho la ciencia. En cambio, el razonamiento que obtiene es lento, sucesivo, controlado. Requiere en muchas ocasiones esfuerzo porque un razonamiento se lleva mucho tiempo. Hay razonamientos que se llevan mucho tiempo para tener una conclusión. Y no solo eso, sino que este razonamiento incluso se deja porque pues de tanto pensar y pensar no nos llegan conclusiones realmente útiles o que se esperaban. El razonamiento llega a ser flexible, ¿por qué? Porque en otras ocasiones pues puede tomar otros caminos. En cambio el intuitivo no puede tomar esos caminos. Y el intuitivo, bueno, la precisión de la intuición ¿qué pasa? Que también es un tanto emocional, puede variar un tanto de la precisión, que un día como estemos podemos estar bastante bien y podemos intuir determinadas cosas y pues así no son las cosas. Ya lo ha demostrado bastante bien la ciencia con su historia y los fracasos que ha tenido anteriormente. Y sí, pues hay mucha dificultad a la hora de resolver problemas del mundo real, es decir, resolver un problema económico es bastante complicado y los economistas han hallado con esto, los matemáticos han hallado esto y lo mejor no los matemáticos saben. Y es por eso que yo creo que se deben fomentar más que los matemáticos estudien la economía, no solo eso, sino que la economía también puede brindar ciertas aportaciones a la hora de indagar en ella a las matemáticas. Es un proceso de retroalimentación bastante interesante. Pues en el aprendizaje están las teorías, los datos seleccionados, o sea, estos datos seleccionados. En la naturaleza no vamos a encontrar datos perfectamente con, con determinadas condiciones. O sea, estos datos siempre van a dar, si están aislados de otros datos o otras condiciones, siempre van a dar los mismos resultados. Sin embargo, en la naturaleza, en el mundo real, no encontramos estos tipos de datos tan aislados. Estos tipos de datos están relacionados con otros datos y pues está muy complicado aislarlos y es lo que lleva lo complicado de realizar una teoría. La metodología que utilizamos para obtener nuestros resultados. Primero se hizo una búsqueda de fuentes bibliográficas. Para empezar hicimos una búsqueda en diferentes tipos de buscadores. Intenté buscar en diferentes lugares, pero el que más me dio resultado fue Google Académico. También busqué en YouTube y encontré un video bastante bueno de un profesor que ya lleva bastante tiempo en la docencia y que es matemático y que él por su parte no empezó a investigar cómo funciona la economía y la importancia que tiene esta. Entonces ahí obtuvimos bastantes datos importantes, artículos muy antiguos, artículos y básicamente muchos coincidían en cómo funcionan las matemáticas dentro de la economía. Que fuera de que la economía también necesita un tanto de la intuición, no solamente pueden ser matemáticas, y esto es algo que tuvimos en las encuestas, no solamente pueden ser matemáticas todo, sino tiene hasta cierto grado sí necesitamos la intuición porque partimos del mundo real porque partimos del mundo real necesitamos observaciones y a partir de ahí generar intuiciones y las intuiciones ir desarrollándolas que más tarde o temprano vamos a darnos cuenta si están mal o bien, pero no solo se quedó en el grado de intuición sino sigue un razonamiento. En las matemáticas sí apoyaron todo este razonamiento. El segundo fue una entrevista y un diario de campo. En el diario de campo fue a Sven en la parte de ingeniería matemática. Esto fue muy interesante porque por los años que pasaba siempre había algo de matemáticas, algo pizarrones. Incluso cuando entré con Alberto a, a la biblioteca estaba llena de libros de matemáticas. Él me los mostró y me dio unos ejemplos y
y me mostró ciertos párrafos de ciertos libros y era muy interesante. Él se veía muy entusiasmado que le preguntara todo eso y fue una experiencia un tanto enriquecedora y muy agradable, la verdad. Entonces, las experiencias que no solo fue la entrevista, los conocimientos que me generaron, sino simplemente ir a visitar, ver cómo era el ambiente y todo lo demás. Ciertamente me hubiera gustado también ir a otro lugar, o sea, uno donde simplemente se tratara la economía, donde la economía sin, sin pocas o sea, con una formación matemática muy baja, o sea, la necesaria para continuar los estudios de económica, no tanto como rigurosa con donde fui. Entonces creo que hubiera sido bastante interesante eso, y es una recomendación que pongo en mi documento. Y en el segundo fue un análisis de interpretación de los datos, pues ahí es una entrevista, digo, una encuesta para 10 preguntas para 10 personas. Esta entrevista pues quería más que otra cosa saber qué percepciones han obtenido a lo largo, o sea, cómo ven las matemáticas y qué tan importantes las consideran. Y no solo eso, cómo influyen en su formación y qué pensamientos tienen de cómo va a ir la economía en un futuro y qué medidas deberían tomar la economía, o sea, para entender mejor la economía y tener mejores resultados. eh, y en cuanto a las matemáticas, ¿cómo deben influir las matemáticas? ¿Deberían mejorar los planes de estudios, introducir más matemáticas? En todas las partes de economía deben introducir más matemáticas, o sea, un razonamiento más, establecer unos razonamientos más rigurosos. Es lo que quería llegar a ese punto. Bueno, aquí están los resultados. Y la primera, la economía es una ciencia y esto es importante porque pues a lo largo de ellos deben de saber, de tener una idea de cómo funciona la economía en ese punto. Y ellos dijeron que, bueno, el 60 dijo que no, el 40 que no. Y bueno, de ahí se ve un tanto indiferente, pero la mayoría dice que sí. Y bueno, eh, muchos defienden, creo que es por la diferente formación y diferentes ideas que han obtenido, porque incluso la psicología, que es puramente, bueno, es más social que la economía, todavía trabajo con muchos datos numéricos y tal, muchos defienden que la psicología o la sociología son unas ciencias, y pues creo que hay parte de la diferencia de un 40 y un 60%. Aquí puse, durante mucho tiempo se ha tenido debate si la economía es una ciencia. Después de analizar los datos, puede inferir que el debate sigue vivo y que la economía sigue un proceso de aproximamiento. Es decir, la economía va a seguir perfeccionándose mediante matemáticas o otros recursos, que las matemáticas son la herramienta más indicada. Otro, ¿las matemáticas han innovado la economía? Yo pienso que sí. Y ellos pensaron que también que sí. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa que sí, como ya habíamos visto en los anteriores diapositivas, pues las economías, antes de la economía, pues la economía era muy complicada. No, el análisis del problema era muy complicado, partían tenían opiniones diferentes. Entonces la mayoría piensa que sí. En la mayoría de sus materias y a lo largo de su formación es inevitable que vean las matemáticas. Es decir, pues todos ven matemáticas y ven qué tanta influencia tiene. Incluso algunos decían que pues tenían envidia de cómo los economistas en un par de días se echaban un libro, mientras ellos un par de páginas tenían que usar días y días. Es lo que decía en un artículo y me parece bastante interesante. El siguiente, las matemáticas son fundamentales en la formulación de una teoría económica. La mayoría dijo que sí, pues muchas de las teorías económicas tienen un tanto de matemáticas, pienso yo. Y luego otro tanto dijo que no, porque pues hay teorías que el origen de la economía, como lo había dicho, no fue hasta el siglo XIX y todo ese tiempo pues se desarrollaron muchas teorías que no fueron fundamentales las matemáticas para formarlas. Aquí pues, ¿cuál fue el área de matemáticas que crees que ha tomado mayor importancia en la economía? Esto es importante porque pues, ¿qué área es importante? Porque el cálculo, y aquí cada uno varía, o sea, cada área de las matemáticas ha tenido una influencia distinta. Y
Y no podemos decir que hay una que sea totalmente relevante. Aquí, aunque aquí hubo quien dijo que el cálculo diferencial era integral, y pues es respetable su opinión, y pues ellos saben mejor que yo que han tenido una larga formación, que el cálculo diferencial integral es bastante fundamental en la economía, aunque otros tantos pusieron otros, y pues me interesaría saber realmente cuál esos son esos otros. Debería haber mayor número de matemáticos cerca. La mayoría dijo que sí, porque pues sus investigaciones han sido fundamentales. Y hay una gran número de temas económicos a investigar. Estos temas económicos deberían ser analizados por matemáticos. Tal vez pueden hallar la solución o interpretarlo de diferentes formas, de tal forma que encuentren una solución. El otro, ¿se han logrado teorías económicas basadas solamente en aportaciones matemáticas? La mayoría dijo que no. Y es que, pues, como lo había dicho anteriormente, creo que es porque partimos que es una ciencia, básicamente es en gran grado una ciencia social. Y pues tenemos que partir a partir de la observación. Y si no observamos antes de empezar a razonar, es complicado. Entonces un tanto dijo que sí, supongo que se ha desarrollado, a partir de teorías matemáticas se han podido desarrollar teorías económicas, no lo sé realmente. La segunda, la economía trata hasta cierto punto del comportamiento humano y es por eso, bueno, esto es lo que decía anteriormente, es el argumento que se basa muchos economistas para decir que las matemáticas no son necesarias en, en la economía, y es que pues la economía trata hasta cierto punto del comportamiento humano y es por eso que no se puede modelar matemáticamente. Y es como decía, quiero ver qué percepción tenía acerca de ellos. Y pues el 70% dijo que sí, que es muy complicado el comportamiento humano y que por eso no se puede en muchos casos modelar matemáticamente. Las matemáticas han tenido aportaciones por parte de la economía y esto el 90% dijo que sí. Y es claro porque he leído a lo largo de los artículos que muchos dijeron que han tenido muchas aportaciones a partir han obtenido ramas de matemáticas gracias a a la investigación de la economía y o sea, como había dicho anteriormente, cuando se analiza o se quiere hacer materialización de una teoría económica, surgen muchos problemas y esos problemas dan origen a nuevas ramas de las matemáticas. Es bastante importante que los matemáticos sigan investigando ciertas áreas de la economía porque pues pueden surgir nuevas áreas de las matemáticas bastante importantes, bastante útiles, no lo sabemos. Se han cometido porque sí, bueno, quería saber qué tanto sabían y todos dijeron que sí, y que es claro, pues todos cometemos errores y como he dicho al principio, cuando se introdujeron las matemáticas en la economía, empezaron a cometer muchos errores y pues fue todo esto. ¿Tienen límites las matemáticas a la hora de hacer modelos? La mayoría dijo que sí, pues, y como anteriormente había dicho, pues no podemos establecer teorías, es muy complicado establecer teorías matemáticas que tengan 100% de razonamiento matemático, es muy complicado. Y yo creo que por eso piensan que sí. Y bueno, termino por esta exposición y me pareció muy satisfactorio e interesante y enriquecedor establecer toda esta investigación, desde establecer la investigación documental, los autores de diferentes autores que veían, cómo pensaban, hasta el curso de ir a SFEN y a la ingeniería matemática fue bastante interesante, enriquecedor, las personas que encontraba ahí y pues cómo me recibían, bueno, la gran alegría que me transmitían a la hora de contestar este tipo de preguntas. Bueno, gracias compañeros y monitor académica, que sea un excelente su día.